Hola, mi nombre es Paula y este es un podcast de educación continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Uno de los dolores de cabeza más grande a los que nos enfrentamos los creadores de contenido cuando iniciamos por este camino de crear contenido en las diferentes plataformas digitales es la censura, cierre o no publicación de nuestro contenido. ¿Y por qué? Pues porque nos pareció cool usar la canción de fondo de Rocky en una de las escenas de nuestro video, así que nos detectó el copyright y nos dijo, amigos, están violando los derechos de autor al usar esa canción sin permiso. Así que tu video no se puede publicar. Si persistes, te cerraremos tu hermoso canal. Así que es importante que entremos un poco en este terreno de lo legal. Pero, ¿en qué consiste la propiedad intelectual y los derechos de autor? ¿Podría afirmarse que son sinónimos? Escuchemos a la profesora y abogada Manuela González Velázquez, quien nos hablará sobre este tema tan importante. Esta es sin duda una pregunta muy interesante. Cuando estamos incursionando en el maravilloso mundo de la propiedad intelectual, solemos a veces confundir propiedad intelectual con derechos de autor pensando que son conceptos similares. La propiedad intelectual la podríamos definir como una disciplina encargada de proteger legalmente esas producciones del intelecto humano a través del reconocimiento de derechos. La propiedad intelectual debe ser entendida como un género que abarca a su vez dos especies, los derechos de autor y la propiedad industrial. Desde esta teoría del género y la especie podemos darnos cuenta que propiedad intelectual y derechos de autor no es lo mismo. La propiedad intelectual es el género que abarca esas dos especies, de manera que los derechos de autor es una de las especies o modalidades de la propiedad intelectual. En Colombia, nosotros contamos con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una entidad adscrita al Ministerio de Interior. Allí es donde se puede hacer el registro de obras para proteger esos derechos de autor. Esta protección legal la otorga el Estado. Sin embargo, es importante conocer que no es indispensable registrar una obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que la misma esté protegida legalmente, ya que esta protección surge desde el mismo momento en que la obra se materializa o se crea. Sin embargo, se recomienda hacer a veces estos registros porque facilita los medios probatorios y de publicidad ante terceros para demostrar que una persona sí es autor o autora de una obra. Resulta que a muchos nos ha pasado que tenemos una muy buena idea sobre un video que queremos desarrollar para nuestro canal e inocentemente se la contamos a alguien. Y al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que sale un cortometraje que encierra la idea que habíamos tenido y que se convirtió en un video viral. ¿Es posible reclamar esa idea legalmente? Una idea que no llega a ser materializada, sino que se queda en un pensamiento o en proponer un tema sin una verdadera solución o sin su desarrollo, no puede protegerse por derechos de autor, de manera que es necesario que se materialice esa producción del intelecto humano. Algunas obras o producciones protegidas por derechos de autor son, por ejemplo, las producciones literarias, las creaciones cinematográficas, las obras de arte, dibujos, esculturas, producciones musicales, melodías, entre otros ejemplos. Es importante saber que hay obras que podemos utilizar sin tener que pedir permiso de derechos de autor y son las que se vuelven obras de dominio público. Estas son obras que ya no abarcan la protección de derechos de autor porque de acuerdo con la ley ya cumplieron con un tiempo de vida. Los derechos de autor que son adquiridos de manera legítima suelen cubrir el tiempo de vida del creador
más algunos años después de su muerte. Para el caso concreto de Colombia, por ejemplo, contamos con la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En esta ley se estableció que los derechos de autor adquiridos de manera legítima cubren el tiempo de vida del creador más 80 años después de su muerte. También se estableció que en caso de coautorías o colaboración debidamente establecida, el término sería 80 años, que se contaría desde la muerte del último coautor. Estas precisiones son importantes porque es común con las personas que están empezando a involucrarse con temas de propiedad intelectual que nos pregunten si una idea puede ser protegida legalmente o no, o que nos pregunten por cuánto tiempo dura esa protección y qué pasa si, por ejemplo, fallece el creador de una obra artística, de una canción y alguno de los ejemplos que pusimos anteriormente. Volviendo a la música de Rocky en la escena que usamos, resulta que no me lo censuran, pero por casualidad ese video se vuelve viral y obtengo ganancias de ese contenido. ¿Podría tener consecuencias legales por desconocimiento de la ley? Sí, el desconocimiento de los derechos de autor sí puede tener consecuencias penales en Colombia. Cuando una persona viola los derechos de autor o infringe sus normas en nuestro país, no solo está sujeta a responder civil y administrativamente, sino que también puede verse involucrada en un proceso penal, ya que el Código Penal colombiano ha tipificado como delitos la violación a los derechos morales de autor y la defraudación a los derechos patrimoniales del autor, entre otras conductas, dependiendo también de la tipología. Quien incurra en estos delitos puede estar exponiéndose tanto a penas privativas de la libertad como a otro tipo de penas. Sin embargo, es muy importante aclarar que las consecuencias de utilizar contenido sujeto a derechos de autor sin contar con una licencia o con una autorización para tal fin no son necesariamente penales. Como lo decíamos, existen consecuencias diversas y principalmente son civiles. Claro, pueden llegar a ser administrativas, incluyendo posibles sanciones o indemnizaciones, o las penales que mencionamos por violar normas de derechos de autor, pero esto varía dependiendo de la legislación de cada país. De manera que estas consecuencias no podrían generalizarse, sino que tendríamos que entrar a analizar cada caso concreto. Dentro de las consecuencias civiles más comunes que pueden llegar a afectar a un creador de contenido que desconoció los derechos de autor de un tercero, se encuentra, por ejemplo, que te bloqueen tu contenido en el canal de YouTube, que te suspendan tu monetización o te cierren incluso tu canal, adicional a ese daño de imagen y el riesgo reputacional que esto te pueda a ti generar como creador de contenido. Es complejo saber cómo utilizar imágenes, videos, música o sonidos que pueda incluir dentro de mi contenido digital. Sería imposible tener que estar creando todo desde cero si necesito tener una agilidad para estar publicando en ciertos tiempos en mis plataformas digitales. Pero para esto hay soluciones. Sí podrías poner música de fondo en tus videos. Lo que pasa es que existen diferentes portales y aplicaciones especialmente dedicadas a recopilar la música o cierto contenido de dominio público que ya están libres de licencia. Esta música puede ser utilizada en el fondo de tu video o en fragmentos del contenido sin necesidad de realizar un pago o un licenciamiento. Esta es una excelente opción para recurrir, por ejemplo, en YouTube a la sección de biblioteca de audio y allí ese creador de contenido podrá encontrar una amplia gama de música gratuita, de efectos de sonido que podrán ser utilizados en un video. Adicional a la biblioteca de YouTube, existen también varias aplicaciones y páginas donde los creadores de contenido podrán buscar música de dominio público. Esta es la mejor manera para que un creador de contenido que apenas está iniciando con su monetización y no tiene el dinero para pagar una licencia de uso
musical o de uso comercial o no tenga los mecanismos para crear su propia música, pueda poner música de fondo en sus videos. Sin embargo, la recomendación es que en la medida de lo posible los creadores de contenido intenten crear su propia música, intenten crear su propio, por ejemplo, trasfondo y acompañamiento musical para su contenido. Una de las cosas que también hay que tener claras legalmente es que si un creador de contenido cuenta con material diverso para niños y luego empieza a crear contenido para adultos, es importante verificar que no esté incumpliendo normas del canal de YouTube o incluso desconociendo leyes por publicar contenido de adultos en la sección de niños. Los creadores de contenido deben estar siempre atentos a conocer tanto su público objetivo como el alcance de su contenido. En la cuenta de YouTube, el creador de contenido puede hacer modificaciones de su público y audiencia en una sección denominada Configuración avanzada de su canal. Allí el creador de contenido podrá configurar su canal como creado para niños en caso de que solo vaya a crear contenido para esta audiencia, o puede configurar su canal para una audiencia diferente, por ejemplo para adultos. O lo otro que puede hacer es que va a modificar cuál es su audiencia dependiendo del video que esté subiendo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sin importar el lugar de residencia del creador del contenido o el país desde el cual se publique el mismo, todos debemos cumplir con una ley que es la Ley de Protección de la Privacidad de Menores en Internet, también conocida como la Ley COPPA por sus siglas en inglés. Por esta razón, la recomendación para los creadores de contenido que tengan una oferta diversa, tanto para niños como para adultos, es que al configurar las opciones de público en su canal, no lo limiten exclusivamente a la sección de YouTube Kids ni a la sección de adultos, sino que en la configuración del canal opten por esa opción abierta de revisar la configuración de público antes de subir cada video dependiendo del contenido. Así vamos a estar más atentos a no desconocer la ley COPPA y a no dejar preestablecido un público específico cuando somos creadores de contenido para un público diverso. Bueno, ya saben, utilicen recursos audiovisuales de forma legítima, paguen los derechos de autor en el caso de que se necesite, usen obras de dominio público, banco de recursos gratuitos o libres de derechos, y respeten los contenidos dirigidos de acuerdo con su público. Seamos legales.